Hola, esto es El Desarmadero de Cuentos, un taller literario radiofónico. En cada episodio analizaremos un cuento metiéndonos adentro de su estructura, reconociendo sus partes, viendo cómo funcionan por separado y cómo se relacionan entre sí, con el mismo afán que teníamos en nuestra infancia cuando desarmábamos un juguete para investigar cómo funcionaba. A partir de lo que analicemos, voy a darles algunas propuestas para que escriban sus propios relatos. Mi nombre es Hernán D'Ambrosio, así pueden buscarme en Instagram y Twitter. También pueden seguir este taller literario radiofónico en Instagram. Estamos como El Desarmadero de Cuentos. Y pueden mandarme sus cuentos por mail a eldesarmaderodecuentos@gmail.com. Hola, esto es El Desarmadero de Cuentos. Vamos a arrancar este primer capítulo con el gran Jorge Luis Borges. Vamos a trabajar con El Milagro Secreto, pero antes de desarmar el cuento, vamos a hablar un poco sobre su autor. Borges nació en 1899 y falleció en 1986. En vida escribió varios libros de cuentos. El primero fue Historia Universal de la Infamia, en 1935, que tiene como cuento a mencionar Hombre de la Esquina Rosada. Después, 9 años después, en 1944, publica Ficciones. Este sería su Dark Side of the Moon, su álbum blanco, el gran clásico de la literatura borgiana. Acá tenemos un montón de cuentos para mencionar. Está Tlön Uqbar Orbis Tertius, está Pierre Menard, Las Ruinas Circulares, El Jardín de Senderos que se bifurcan, Funes el Memorioso, Tema del Traidor y del Héroe, La Muerte y la Brújula, El Milagro Secreto, 3 versiones de Judas, El Fin, El Sur. Verán que marco casi todos los cuentos del libro porque todos se trabajan en escuelas o se analizan, son básicamente el canon borgiano está dado en este libro. El siguiente que le hace la competencia a Ficciones es El Aleph, que se publicó en 1949. Acá también hay varios clásicos. Está El Inmortal, Historia del Guerrero y la Cautiva, Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, Emma Suns, La Casa de Asterión, El Zahir, Los Dos Reyes y los Dos Laberintos y El Aleph. Después tiene un parate de varios años, hasta que en 1970 escribe El Informe de Brody, que tiene La Intrusa, Juan Muraña y El Evangelio según Marcos como cuentos recomendables. Le sigue a El Informe de Brody, El Libro de Arena, de 1975, que tiene El Otro, Úlrica, Der Armor Sings, que es un cuento Lovecraftiano, con el estilo de Borges, y El Libro de Arena. Y el último libro de cuentos que escribe Borges es La Memoria de Shakespeare, en 1983. Y tiene como cuento para mencionar el que le da título a la obra, La Memoria de Shakespeare, que es un cuentazo y también lo recomiendo. Además de estos libros publicados individualmente, escribió junto con Bioy Casares varios libros. No usaron los nombres de ellos, sino que inventaron un seudónimo. Tal vez, vamos a friquearlo un poco, anticipándose a Dragon Ball Z, tenemos acá 2 tipos de fusión entre Borges y Bioy Casares. Por un lado, Honorio Bustos Domecq, con el seudónimo que publican 6 problemas para Don Isidro Parodi, en 1942, 2 fantasías memorables, en el 46, Crónicas de Bustos Domecq, en el 67, que tiene para mí el mejor cuento de ellos, que es Esse est percipi, Ser es parecer. Y después el último libro que publicaron como Bustos Domecq es Nuevos Cuentos de Bustos Domecq, en 1947, que tienen el peor cuento de ellos, a mi parecer, que es La Fiesta del Monstruo, un cuento completamente olvidable.
Además de este seudónimo, la otra fusión de Borges y Bioy Casares tiene el nombre de Benito Suárez Lynch. Y publicaron un solo libro, Un modelo para la muerte, de 1946. Y otro libro que escribió en colaboración fue con Luisa Mercedes Levinson, que se llama La hermana Eloísa, de 1967, que tiene cuentos por un lado de Borges, que aparecen en el Aleph, y cuentos de Luisa Mercedes Levinson. Es una especie de la, porque acá no hay un trabajo conjunto, sino dos obras que se presentan en un mismo libro. Para presentar un poco a Borges, voy a leer algunas citas sacadas del libro Borges Verbal, que se publicó en 1999. Es una compilación que hicieron Pilar Bravo y Mario Pauletti, muy borgiana, porque arman un diccionario de borgerías a partir de las entrevistas que da Borges. Sacan conceptos, anécdotas, definiciones, y tiene algunas cosas muy interesantes que nos van a permitir ver cómo pensaba Borges la literatura y cómo se situaba él también en el mundo, cómo veía sus propios escritos y cómo leía el mundo. La primera es del libro Diálogos con Borges, de 1983, que publicó Néstor Montenegro, y es sobre la escritura. Dice Borges: escribir es siempre un placer, más allá del valor de lo que se escribe. Acá le da un especial interés al acto de escribir y no al resultado. En 7 conversaciones con Borges, que se publicó en el 96, Fernando Sorrentino, que seguramente lo entrevistó antes, obviamente, porque en el 96 Borges ya hacía 10 años que había fallecido, nos muestra un poco un raconto de lo que fue la búsqueda del tono en Borges. Nos dice Borges: para llegar a escribir de un modo más o menos aseado, de un modo más o menos decoroso, he necesitado llegar a los 70 años, o sea, a la época en que publica el informe de Brody. Porque hubo una época en que yo quería escribir en español antiguo. Luego quise escribir a la manera de aquellos escritores del siglo XVII que a su vez querían escribir como Séneca. Y luego pensé que tenía el deber de ser argentino. Entonces adquirí un diccionario de argentinismos y me dediqué a ser criollo profesionalmente, hasta tal punto que mi madre me dijo que no entendía lo que yo había escrito, porque ella no conocía el diccionario ese y hablaba como una criolla normal. Y ahora creo que he llegado a escribir de un modo más o menos sencillo. Recuerdo una frase de George Moore que me impresionó. Para elogiar a alguien, dijo, escribía en un estilo casi anónimo. Es muy interesante este recorrido que hace Borges en su propia obra, porque verdaderamente hay cuentos de compadritos, hay cuentos de cuchilleros, tenemos cuentos que emulan a lo que es la literatura clásica, pero lo que nos queda de la obra borgiana son sus temas, no tanto el tono de sus narradores. Y creo que Borges se dio cuenta de esto. Además de estas definiciones, hay 2 anécdotas que aparecen en Borges Verbal que me parece que sirven para representarlo, para que veamos un poco cómo jugaba él con la realidad y con el lenguaje. La primera se la cuenta Borges a Osvaldo Ferrari y le dice: cuando estuve en Madrid, alguien me preguntó si yo había visto el Aleph. Me quedé atónito. Mi interlocutor, que no sería una persona muy sutil, me dijo: ¿pero cómo? Si usted nos da la calle y el número. Bueno, dije yo, ¿qué cosa hay más fácil que nombrar una calle e indicar un número? Entonces me miró y me dijo: ah, de modo que usted no lo ha visto. Y me despreció inmediatamente. Se dio cuenta de que yo era un embustero, un mero literario. Y la otra anécdota, que es de mis favoritas y también es bastante polémica, está contada por James Woodwall. Aquella helada y gris mañana de invierno, el 7 de julio de 1970, Elsa Astete preguntó a su marido, cuando salía para la Biblioteca Nacional, qué deseaba para el almuerzo. Borges contestó: puchero. A la 1 sonó el timbre del departamento. Elsa, que tenía ya el puchero preparado,
pensó que Borges mandaba a buscar alguna cosa, pero cuando la criada abrió, se encontró con 5 hombres. Uno era el abogado Martínez Carranza y otro su hijo, que traía una orden legal para retirar las pertenencias de Borges, principalmente su biblioteca, compuesta de unos 500 libros. Los otros 3 hombres pertenecían a la empresa de mudanzas. Entonces Borges, en un giro irónico y bastante forro, vamos a decirlo, hace preparar a Elsa puchero y la deja con el puchero abandonándola. La última cita, antes de meternos con lo que es la estética de escritura de Borges, está sacada del libro de Enrique Pesoni, lector de Borges. Son unas desgrabaciones de las lecciones de literatura de la cátedra de teoría literaria de Pesoni, que se dieron entre 1984 y 1988. En una clase del 3 de abril del 84 lo llevan a Borges para que los estudiantes lo entrevisten, y uno de ellos le dice: Ricardo Piglia decía que los escritores de ficciones escribían en la medida que buscaban saber qué es la literatura, como si no se supiera qué es la literatura, porque si en definitiva se supiera, se dejaría de escribir. ¿Qué le parece?, le pregunta el estudiante. Y Borges le dice: eso me parece más ingenioso que convincente, más asombroso que convincente, mejor dicho. No puedo contestar lo que usted dice porque no acabo de entenderlo. Y usted tampoco lo entendió, me parece. Y traigo esta cita en este primer capítulo para que sea nuestra norma, para que evitemos lo ingenioso, para que le apuntemos a lo convincente. Que la frase, la lectura linda, que no tiene justificativo, se quede en la belleza, y acá usemos lo que convence, lo que nos permite meternos en el análisis de los cuentos verdaderamente. Ahora bien, repasemos un poco algunos temas generales de la obra de Borges antes de meternos en el análisis puntual del milagro secreto. Borges apela mucho al simbolismo, a las interpretaciones filosóficas, y en su obra aparecen algunos objetos que tienen la dualidad de representar algo mayor. Por un lado, son un objeto literario, tienen una función en los cuentos, pero a su vez representan un concepto simbólico, filosófico, que va más allá del cuento, que hace a una lectura general de su obra. Por ejemplo, tenemos el laberinto, que suele representar lo infinito. Tenemos al tigre, que aparece asociado con lo divino. El cuchillo tiene que ver con la traición. El espejo marca la dualidad, el encuentro con el otro. Los números que aparecen a lo largo de la obra de Borges están asociados a la Cabalá, siempre tienen un significado. Por ejemplo, el 7 representa lo divino. Y los libros son puertas que conducen a Dios, a la verdad, al infinito, a otros universos, y también a la locura y a la eternidad. Además de presentar estas cuestiones simbólicas, la obra de Borges enlaza los conceptos con géneros de la tradición popular. Escribe literatura fantástica, literatura policial. Él reivindica además a los autores del fantasy, a los autores del policial. O sea que no solo lo escribe, sino que fomentó la lectura de los géneros que la crítica antes consideraba menores y ahora ya no. Y Borges se metió de lleno con eso y le metió a esos géneros algo superior, que es una idea que tenía él de que la metafísica, la teología y el psicoanálisis son aspectos de la literatura fantástica. Acá lo vemos. Por un lado, la literatura fantástica, y por el otro lado, grandes cuestiones ontológicas, grandes cuestiones que el siglo XX desarrolló. Borges las lleva a la literatura para reflexionar desde ahí sobre el hombre. Los cuentos en Borges son como situaciones de probabilidad, como marcos teóricos. Hay una especie de fantástico filosófico.
un concepto llevado a la práctica literaria. Y estos temas que veíamos en el plano simbólico, la traición, el tiempo, la venganza, el sueño, se ven en los cuentos a partir de las respuestas humanas a esas cuestiones. Tenemos a Ireneo Funes, el memorioso, que está preso de recordar todo. Carlos Argentino Daneri en Al Aleph escribe mejor cuando deja de consumir el Aleph. Y en la memoria de Shakespeare, el acceso a la memoria es vulgar. En lugar de recordar a Shakespeare haciendo una obra, lo recuerda cruzando una calle, lo recuerda yendo al baño. A su vez, cada vez que se cruza con él mismo, con el otro Borges, Borges se siente incómodo, avergonzado y melancólico. Entonces, lo que tenemos es un conjunto de personas lidiando contra lo universal y tal vez perdiendo la batalla. Pero todo esto, todo este tono simbólico, toda esta cuestión filosófica, también está dado en un marco de humor, de ironía y de cinismo. No hay tristeza en la obra de Borges, sino hay un tratar de estar a la altura de lo que pasa en el cuento. Ahora sí, vayamos al análisis del Milagro Secreto. Vamos a primero hablar un poquito de la estructura. Yo acá puntué algunas cosas como tipo de narrador, tiempo de escritura, el título, con qué se relaciona y cómo es la estructura. Esto lo vamos a usar para todos los cuentos, para ir viendo qué tienen en común, más allá de las diferencias entre cada escritor o escritora, pero cómo se da estructuralmente, cómo vamos a ir marcando ciertos lugares comunes de la escritura, a partir de los cuales surge la diversidad estética de cada autor o autora con los que trabajaremos. El narrador en El Milagro Secreto es una tercera persona omnisciente y está centrada en el personaje, en Jaromir Ladik. Conoce todo el narrador, pero específicamente está centrado en Jaromir. El tiempo de narración es pasado y es cronológico. Está situado en el año 1939 y va del 14 al 29 de marzo. El título, El Milagro Secreto, tiene que ver con el final, con la resolución del cuento. O sea que se completa cuando terminamos de leer la obra. Y la estructura es clásica, es lineal. Acá tenemos introducción, desarrollo y final. Una historia que corre y que podemos seguir desde que empieza hasta que termina. Antes de meternos en los temas, voy a darles un resumen, como para los que no lo leyeron o los que no hayan pausado y no hayan leído el cuento, estén más o menos en contexto. Jaromir Ladik, un escritor checo, es detenido por la Gestapo el 19 de marzo de 1939 y ejecutado 10 días después, el 29 de marzo. Lo acusaron de judaizante y de poseer sangre judía. Jaromir Ladik le ruega a Dios que le dé un año para concluir su obra Los enemigos. Dios se lo concede petrificando el tiempo, acá está el milagro secreto, que corre solamente en la mente de Jaromir. Una vez concluida su obra, el tiempo continúa y Jaromir Ladik es fusilado. Vamos a centrarnos, para hablar de este cuento, en una interpretación de las formas temporales que aparecen en esta obra. Vamos a ver que aparecen todas las posibilidades de tiempo. La primera es el tiempo físico. Como les dije antes, la obra va del 14 de marzo al 29 de marzo. Se termina a las 9:02 de la mañana del 29 de marzo de 1939. Este tiempo físico, cronológico, es el eje del relato. Es la base. Sobre él aparecen los otros tiempos. Y el primero que aparece es el tiempo onírico. Pero tiene dos formas. La primera aparición, el mismísimo 14 de marzo, Jaromir sueña con un ajedrez. Y este sueño es una premonición de lo que está pasando en Praga. Cito: soñó con un largo ajedrez. No lo disputaban dos individuos, sino dos familias ilustres.
La partida había sido entablada hace muchos siglos. Nadie era capaz de nombrar el olvidado premio, pero se murmuraba que era enorme y quizá infinito. Las piezas y el tablero estaban en una torre secreta. Jaromir, en el sueño, era el primogénito de una de las familias hostiles. En los relojes resonaba la hora de la impostergable jugada. El soñador corría por las arenas de un desierto lluvioso y no lograba recordar las figuras ni las leyes del ajedrez. En ese punto se despertó. Cesaron los estruendos de la lluvia y de los terribles relojes. Un ruido acompasado y unánime, cortado por algunas voces de mando, subía de la Zeltner-Gasse. Era el amanecer. Las blindadas vanguardias del Tercer Reich estaban en Praga. Acá lo vemos, ¿no? El sueño de un ajedrez, dos bandos enfrentándose, y cuando termina el sueño, el Tercer Reich invadiendo Praga. La forma del sueño es una premonición. La otra forma, más compleja, es un sueño que tiene Jaromir el 28 de marzo. Él sueña que está en una biblioteca y se comunica con Dios. Les cito: habló con Dios en la oscuridad. Si de algún modo existo, si no soy una de tus repeticiones y erratas, existo como autor de los enemigos. Para llevar a término ese drama que puede justificarme y justificarte, requiere un año más. Otórgame esos días, tú, de quien son los siglos y el tiempo. Era la última noche, la más atroz, pero 10 minutos después, el sueño lo anegó como un agua oscura. Hacia el alba, soñó que se había ocultado en una de las naves de la biblioteca del Clementinum. Un bibliotecario de gafas negras le preguntó: ¿qué busca? La DIC le replicó: busco a Dios. El bibliotecario le dijo: Dios está en una de las letras de una de las páginas de uno de los 400.000 tomos del Clementinum. Mis padres y los padres de mis padres han buscado esa letra. Yo me he quedado ciego buscándola. Se quitó las gafas y la DIC vio los ojos, que estaban muertos. Un lector entró a devolver un atlas. Este atlas es inútil, dijo, y se lo dio a la DIC. Este lo abrió al azar, vio un mapa de la India. Vertiginoso. Bruscamente seguro, tocó una de las mínimas letras. Una voz ubicua le dijo: el tiempo de tu labor ha sido otorgado. Aquí la DIC se despertó. Comunicación con Dios, como les decía. Dios aparece en el sueño de la DIC. Y hagamos un paréntesis acá al pobre bibliotecario ciego que se quedó así por buscar a Dios, y aparece la DIC de la nada y lo encuentra en una letra de un atlas que están devolviendo. Tendremos que pensar la frustración de este personaje secundario. Toda una familia perdiendo el tiempo en la biblioteca para que aparezca Jaromir y lo encuentre casi al azar. También podemos pensar un poco más serios en esta cuestión de encontrar a Dios en un mapa de la India. Este juego que hace Borges, esta dualidad, un Dios posiblemente sea judío, aunque no lo explicita en la obra, que aparece en la India, en un lugar politeísta. Así que tenemos el tiempo físico, el tiempo onírico, y una tercera forma temporal es el futuro, que está recreado en la imaginación. Jaromir piensa su muerte, la recrea para anularla. Vamos a verlo en el cuento. Anticipaba infinitamente el proceso, desde el insomnio amanecer hasta la misteriosa descarga. Antes del día prefijado por Julius Roth, murió centenares de muertes, en patios cuyas formas y cuyos ángulos fatigaban la geometría, ametrallado por soldados variables, en número cambiante, que a veces lo ultimaban desde lejos, otras desde muy cerca. Afrontaba con verdadero temor, quizá con verdadero coraje, esas ejecuciones imaginarias. Cada simulacro duraba unos pocos segundos. Cerrado el círculo, Jaromir interminablemente volvía a las trémulas vísperas de su muerte. Luego reflexionó que la realidad no suele coincidir con las previsiones. Con lógica perversa, infirió que prever un detalle circunstancial es impedir que éste suceda. Fiel a esa débil magia, inventaba, para que no sucedieran, rasgos atroces. Naturalmente, acabó por temer que esos rasgos fueran proféticos. Miserable noche, procuraba afirmarse de algún modo en la sustancia fugitiva del tiempo.
Y esto es lo que estamos viendo, la sustancia fugitiva del tiempo, la diversidad temporal que se presenta en el milagro secreto. Pero además, esta idea en el futuro imaginado por Jaromir de que se puede anular lo que pasa con el simple acto de pensarlo. Una forma de tratar de conseguir la inmortalidad anulando lo que está por pasar. La otra forma temporal es la eternidad y aparece en las obras de la DIC. Jaromir escribió Vindicación de la Eternidad, que, según el cuento, analiza modelos de eternidad ideados por los hombres. Y además tenemos esta obra, la que quiere terminar, que es Los Enemigos, que es un drama cíclico. Acá es un tiempo eterno porque no termina, porque pasa continuamente una y otra vez. Es el delirio circular que interminablemente vive y revive Jaroslav Kubík. El siguiente tiempo, el más importante, el que aquí aparece, yo creo, por primera vez en la literatura, es el tiempo petrificado. El tiempo físico se detuvo. Y acá se desdobla. Por un lado, están todos detenidos. Y por otro, Jaromir tiene un tiempo individual, concedido por Dios, en su mente. Es un tiempo literario. Así opera el milagro secreto. Con Jaromir pensando su obra, terminándola sin poder moverse y viendo todo el pelotón de fusilamiento, ese patio donde lo van a matar, quieto, sin ninguna reacción. Cito: una pesada gota de lluvia rozó una de las sienes de la DIC y rodó lentamente por su mejilla. El sargento vociferó la orden final. El universo físico se detuvo. Las armas convergían sobre la DIC, pero los hombres que iban a matarlo estaban inmóviles. El brazo del sargento eternizaba un ademán inconcluso. En una baldosa del patio, una abeja proyectaba una sombra fija. El viento había cesado, como en un cuadro. La DIC ensayó un grito, una sílaba, la torsión de una mano. Comprendió que estaba paralizado. No le llegaba ni el más tenue rumor del impedido mundo. Pensó: estoy en el infierno, estoy muerto. Pensó: estoy loco. Pensó: el tiempo se ha detenido. Luego reflexionó que, en tal caso, también se hubiera detenido su pensamiento. Quiso ponerlo a prueba. Repitió, sin mover los labios, la misteriosa cuarta égloga de Virgilio. Imaginó que los ya remotos soldados compartían su angustia. Anheló comunicarse con ellos. Le asombró no sentir ninguna fatiga, ni siquiera el vértigo de su larga inmovilidad. Durmió, al cabo de un plazo indeterminado. Al despertar, el mundo seguía inmóvil y sordo. En su mejilla perduraba la gota de agua. En el patio, la sombra de la abeja. El humo del cigarrillo que había tirado no acababa nunca de dispersarse. Otro día pasó, antes que la DIC entendiera. Un año entero había solicitado de Dios para terminar su labor. Un año le otorgaba su omnipotencia. Dios operaba para él un milagro secreto. Lo mataría el plomo alemán en la hora determinada, pero en su mente un año transcurría entre la orden y la ejecución de la orden. De la perplejidad pasó al estupor, del estupor a la resignación, de la resignación a la súbita gratitud. Acá tenemos el tiempo petrificado, todo el mundo detenido para que Jaromir termine su obra en su mente, solo para él. Yo voy a hacer acá un paréntesis que me obsesiona bastante y a la vez me hace pensar en esta cuestión del milagro y de las reglas, a veces las cuestiones menores que tienen un milagro. Y a todo esto voy con un preámbulo para hablar de esa gota en la frente de Jaromir. Yo no sé si podría terminar una obra sintiendo una gota continuamente durante un año, pero bueno, a Jaromir no le complicó eso y pudo terminar la obra Los Enemigos. Y al final, cuando la termina, vuelve el tiempo físico, vuelve a andar el mundo. Y hay otro tiempo, que es el fin del tiempo, es la muerte de Jaromir. Dio término a su drama,
No le faltaba ya resolver sino un solo epíteto. Lo encontró. La gota de agua resbaló en su mejilla. Inició un grito enloquecido. Movió la cara. La cuádruple descarga lo derribó. Jaromir Ladik murió el 29 de marzo a las 9:02 de la mañana. El tiempo físico al principio, dos formas de tiempo onírico, el futuro imaginado, la eternidad en los libros de Jaromir, el tiempo petrificado, el tiempo individual en la mente y el tiempo físico final, que es la muerte de Jaromir. Estos son todos los tiempos que podemos ver en el milagro secreto, un catálogo temporal. Es la sustancia fugitiva del tiempo, como dice el milagro secreto. Hasta aquí el repaso de este tema interno dentro de la obra. Y a partir de este análisis les propongo algunas puntas para que escriban sus propios cuentos. Pueden enviármelos, como les dije al principio, al mail El Desarmadero de Cuentos, y desde ahí los leeré y les haré una devolución. La primera propuesta es que jueguen con esta idea del Dios paradójico, un Dios que no tiene una religión determinada, que aparece en un lado, que tal vez no lo representa, un Dios que, si hilamos más fino en el cuento, no aparece en el tiempo físico, pero sí en los sueños. Está porque cumple el milagro en el tiempo físico, pero tampoco está porque nadie lo sabe, salvo Jaromir y este narrador omnisciente. La segunda propuesta, que también tiene que ver con Dios, es que piensen en esta cuestión del milagro individual, este acto divino de darle a alguien algo que pide, y también en las consecuencias, en los daños colaterales que puede tener el cumplimiento de un deseo individual. La tercera, y la que a mí más me interesa, es que jueguen con la diversidad de un concepto. Así como Borges acá usa todas las formas temporales, les sugiero que piensen un concepto y que lo muestren en su amplitud, en su diversidad. Vamos a un lugar más normal para entender esta propuesta. Pensemos en la película Realmente Amor, que son varias escenas, varios personajes, historias que se van entrecruzando y que nos muestran diferentes formas de amar. Ahí tenemos un concepto elaborado desde su multiplicidad. La última propuesta es que piensen qué pasa en el tiempo petrificado, en este momento que Jaromir logra detener al mundo por obra divina. El universo físico detenido nos daría un cuadro, nos daría un panorama petrificado. Hasta aquí las propuestas. Les repito el mail, eldesarmaderodecuentos@gmail.com. Para ir cerrando, y en relación con Borges, les voy a hacer 3 sugerencias. Por un lado, que visiten la muestra Laberintos en la Fundación Proa, con curaduría de Cecilia Jaime y Mayra Solesi. También les sugiero que sigan en Instagram Memes Borgianos, tal vez la mejor página de memes del momento. Y por último, pueden también seguir en Instagram a Daniel Meca, que organiza tour de Borges por la ciudad de Buenos Aires. Y creo que también está en la organización del Borges Palusa, que se hace una vez por año desde hace un tiempito. Y todo vale la pena, todo siempre que tiene que ver con Borges vale la pena. Mi Instagram es Hernán Ambrosio, el de este taller literario radiofónico es El Desarmadero de Cuentos. Espero que les haya gustado el programa y que se les ocurran muy buenos cuentos a partir de las propuestas de escritura. Quiero agradecerle a Radio Tilra por el espacio y especialmente a Nahuel Nores por ocuparse del laburo de diseño, por la edición, por hacer todo lo difícil. El próximo capítulo vamos a trabajar con La Hostería de Mariana Enríquez. Hasta la semana que viene.